Ley 1. Mata al niño que busca aprobación. Todo hombre que fracasa, no fracasa por falta de fuerza. Fracasa porque está herido y no lo sabe, porque su alma, en algún punto de su infancia, quedó atada a un hilo invisible que lo obliga a buscar aprobación como un perro busca la caricia de su dueño. Le dijeron que ser bueno era lo correcto, que complacer era amor, que obedecer era madurez. Y ese hombre creció sin darse cuenta de que, en nombre de ser aceptado, se volvió invisible, que en nombre de ser amable, sacrificó su instinto, que en nombre de la paz, se convirtió en rehén de las emociones ajenas. Pero nadie te lo dirá de frente. Te dirán que eres un buen tipo, un hombre decente, un ser emocionalmente disponible, y al mismo tiempo te pasarán por encima, te descartarán, te evitarán, porque el mundo no sigue al que se sacrifica, el mundo sigue al que se impone. Carl Jung lo explicó con crudeza clínica. El yo adaptado socialmente, esa máscara que usas para sobrevivir, está construido a partir de todo lo que tuviste que ocultar para que no te rechacen. Todo impulso reprimido, toda rabia tragada, todo deseo censurado, forma parte de tu sombra. Y mientras esa sombra no sea integrada, seguirá saboteándote desde adentro. Convertirá tus decisiones en súplicas, tus actos en simulaciones, tu masculinidad en un rol que interpreta lo que cree que es correcto, pero nunca lo que es real. Maquiavelo, siglos antes, sin usar la palabra sombra, entendía el mismo principio. El príncipe que busca ser amado está condenado. No puede gobernar quien necesita afecto. No puede mandar quien teme al rechazo. El poder no crece en el terreno de lo emocional, sino en la estrategia, en la previsión, en la frialdad calculada de quien ya no espera nada de nadie, y por eso mismo puede actuar con total libertad. Si el mundo siente que necesitas aprobación, te usará como escalón. Te tolerará mientras le sirvas, y cuando dejes de ser útil, te destruirá con una indiferencia quirúrgica. La primera ley del éxito masculino no es ganar dinero, ni construir estatus, ni conquistar mujeres. Es matar, sin compasión, al niño que aún espera ser visto. Porque ese niño, con su necesidad de aprobación, es el cáncer silencioso que infecta todas tus decisiones. No se trata de odiarlo, se trata de superarlo, de mirarlo a los ojos, abrazarlo con firmeza y decirle que ya no está al mando, que ahora el trono lo ocupa el hombre que eres capaz de ser, no el niño que fuiste obligado a ser. Ley 2. No pidas poder, tómalo silenciosamente. Y una vez que el niño ha sido destronado, aparece una pregunta que arde. ¿Y ahora qué? Ahora viene la segunda ley. Porque de nada sirve matar al niño si el hombre que lo reemplaza sigue esperando permiso. Si se comporta como alguien que necesita que le entreguen el poder, que le otorguen la autoridad, que le validen el derecho a existir, a crear, a mandar. El mundo no funciona así. No premia al que pide, no respeta al que espera, no reconoce al que suplica. El poder, en su forma más pura, no se otorga, se toma, silenciosamente, sin discursos, sin declaraciones, sin explicaciones. Se toma con presencia, con intención, con estrategia y sobre todo, con la convicción de que merecerlo ya no importa. Maquiavelo fue implacable en esto. Los príncipes que preguntan si pueden gobernar ya se han rendido antes de empezar. El poder, decía, debe ser impuesto, no solicitado. Si das señales de que estás buscando aprobación o de que necesitas consenso, los demás olerán debilidad. Y esa fragancia atraerá a todos los depredadores que se alimentan de inseguridad masculina. Jung, por su parte, hablaría aquí del despertar del rey interior. No del rey simbólico de cuentos infantiles, sino del arquetipo ancestral que se manifiesta cuando el hombre deja de mirar hacia afuera en busca de legitimación y empieza a estructurar su mundo desde adentro. El rey verdadero no necesita aplausos, ni exposición, ni consenso. Su autoridad emana de un eje interno que ya no tambalea con la opinión ajena. Él no se presenta como opción, se presenta como centro, y por eso mismo, el entorno lo reconoce sin que tenga que exigirlo.
Si tú deseas ser exitoso en un mundo diseñado para distraerte, minimizarte y anestesiarte con falsa pertenencia, entonces, esta ley debe grabarse en tu conciencia como una marca de fuego. Deja de pedir poder. Tómalo. Hazlo en silencio. Hazlo con inteligencia. Hazlo con la calma de quien ya no necesita probar nada. Porque el hombre que actúa sin permiso es el que termina escribiendo las reglas. Ley 3. No seas bueno. Sé justo y temido. Ser bueno te ha traído poco. Tal vez aprobación, tal vez tolerancia, pero nunca respeto, nunca poder, nunca liderazgo real. Porque en el juego brutal de la vida, ser bueno no significa nada si no está respaldado por la capacidad de imponer consecuencias. Un perro que ladra dulcemente sigue siendo perro. Nadie lo sigue. Nadie le teme. Nadie le consulta. Solo lo acarician hasta que molesta. Entonces lo patean sin culpa. Y sin embargo, creciste convencido de que la bondad era tu mayor virtud. Pero esa versión de la bondad no es virtud. Es debilidad disfrazada de decencia. Una bondad que tolera injusticias para no incomodar, que calla ante el abuso para no perder afecto, que cede espacio no por generosidad, sino por miedo a confrontar. Eso no es nobleza, es sumisión emocional. Es el arte de vivir encadenado a la mirada del otro. Maquiavelo lo dijo sin rodeos. Es mejor ser temido que amado. Porque el amor es volátil, frágil, condicionado. Pero el temor bien administrado, no el miedo histérico, sino el respeto profundo que infunde tu presencia, ese sí permanece. El que inspira temor, sin ser cruel, se vuelve inmune a la traición. Porque nadie conspira contra lo que sabe que lo puede destruir en silencio. Jung llamaría a esto la integración del arquetipo del guerrero. Ese que no necesita violencia para imponer respeto, porque su sola presencia irradia una autoridad ancestral que no se aprende en libros ni se imita en redes. Es una energía que brota de quien ya ha confrontado su sombra y ha hecho las paces con su capacidad destructiva. No para usarla todo el tiempo, sino para no necesitar demostrarla. Y tú, si deseas dejar de ser decorativo en la vida de los demás, tienes que entender esto. Ser bueno no basta. Sé justo, sé íntegro, pero que nadie confunda tu silencio con debilidad. Que nadie se atreva a abusar de tu bondad sin enfrentar consecuencias. El respeto se gana imponiendo líneas invisibles que nadie se atreve a cruzar. Si tú no das miedo en absoluto, es porque aún no conoces tu propio filo. Desentiérralo, no para herir, sino para que se note que puedes. Ley 4. Hazte misterioso el silencio. Intimida más que 1000 palabras. El siguiente paso no es hablar mejor. Es hablar menos. El hombre poderoso no es el que siempre tiene algo que decir, sino el que sabe cuándo callar. Y cómo hacer que su silencio sea más ruidoso que cualquier discurso. Porque el silencio verdadero, el que nace del control interno, no de la sumisión, tiene un poder hipnótico. Incomoda, desestabiliza, provoca, despierta la proyección de los demás. Y eso, bien utilizado, es una ventaja estratégica brutal. Maquiavelo sabía que la opacidad es un arma. Cuando no revelas tus verdaderas intenciones, haces que los demás revelen las suyas. Cuando no anuncias tus movimientos, obligas al entorno a imaginar los peores. La falta de información se convierte en un campo fértil para la paranoia, la especulación, el respeto. Porque quien no habla demasiado es difícil de manipular, es difícil de atacar, y sobre todo, es difícil de leer. Carl Jung lo explicaría en términos simbólicos. Lo inconsciente es más poderoso que lo consciente. Lo oculto, más influyente que lo visible. Y cuando tú decides ocultarte parcialmente, cuando no expones tus emociones, tus planes, tu mundo interno, pasas a representar esa fuerza misteriosa que nadie puede categorizar. Y eso da miedo. El misterio hace que te proyecten. El silencio hace que te adivinen. Y el que es adivinado siempre tiene la ventaja. Quien controla su palabra, controla el campo. Quien no muestra el mapa de su mente, obliga al enemigo a caminar en la oscuridad. Y en la oscuridad, tú mandas. Detente y observa tu reflejo por última vez como un hombre visible, predecible, complaciente.
Esa versión ya no te sirve. Elige ahora el disfraz sagrado del silencio. Que tu rostro se vuelva máscara, que tus intenciones se vuelvan niebla, que tu energía no se regale más en palabras vacías. Habla solo cuando el mundo esté obligado a escucharte, y mientras tanto, haz del silencio tu grito de poder. Ley 5. Domina tu bestia antes de dominar el mundo. El enemigo más peligroso no está fuera. Vive en ti. Habita en tus reacciones automáticas, en tus impulsos reprimidos, en los pensamientos oscuros que niegas durante el día y que te visitan sin pedir permiso en la madrugada. Y si no lo reconoces, si no lo integras, si no lo sientas a tu mesa y lo escuchas como a un viejo oráculo, ese enemigo se convertirá en tu verdugo. Y lo peor, llevará tu propio rostro. Carl Jung llamó a esta entidad la sombra. No es el mal, es lo no aceptado. Es todo aquello que ocultaste para encajar. Tu ira, tu lujuria, tu necesidad de dominio, tu orgullo, tu ambición brutal, tu capacidad de destruir. Si no la enfrentas, se filtra, sabotea tus relaciones, tu visión, tu energía, y cada vez que crees que estás tomando una decisión racional, en realidad estás obedeciendo a esa parte de ti que no comprendes y que por eso mismo te domina. Maquiavelo nunca habló de sombras, pero sí entendió la dualidad del príncipe. Debe ser zorro y león, cauteloso y feroz, político y salvaje. El arte del poder no consiste en elegir entre ser humano o bestia, sino en saber cuándo cada uno debe ocupar el trono. El príncipe que no sabe rugir será devorado. El que solo ruge, sin estrategia, será envenenado. Pero el que sabe controlar su bestia interior y soltarla en el momento exacto, ese no necesita presentaciones. Su presencia es ley. Y tú, si quieres dominar el mundo, tu trabajo, tus relaciones, tu propósito, primero tienes que domarte. No desde la represión, sino desde el gobierno interior. El hombre que ha visto su propia oscuridad sin temblar, el que ha sentido su furia sin actuar impulsivamente, el que ha contemplado su deseo de venganza sin convertirse en esclavo de él, ese hombre es invulnerable, porque no hay nada en él que no sepa de sí mismo. La quinta ley es brutal pero justa. La bestia que ignoras te maneja, pero la que conoces te protege. No la mates, no la niegues, hazla aliada. Porque el mundo no necesita otro hombre domesticado. Necesita un hombre que sepa exactamente de qué es capaz y que, por eso mismo, se contenga con sabiduría. Ley 6. No expliques. Deja que los resultados telegrafien tu amenaza. Los hombres débiles explican. Los hombres fuertes ejecutan. Y tú tienes que decidir de qué lado estás. Cada vez que justificas una decisión, cada vez que das razones para tu silencio, cada vez que intentas convencer a alguien de tu visión, pierdes una porción de tu poder. Porque el lenguaje, cuando no se basa en hechos, se convierte en ruido. Y tú no estás aquí para generar ruido. Estás aquí para proyectar realidad. Maquiavelo sabía que el prestigio no se construye con palabras, sino con actos contundentes. El príncipe no se defiende, se impone, no negocia su autoridad, la encarna. El respeto no se obtiene explicando tus intenciones, sino haciendo que tus resultados hablen por ti. Y cuando los resultados hablan, nadie discute. Jung iría más lejos aún. El self, la totalidad del ser integrado, no se justifica, porque ya no necesita validación. Actúa desde una conciencia tan arraigada que cualquier explicación sería una degradación de su esencia. El hombre que ha llegado a ese punto ya no pide comprensión, solo deja huella. Y tú, si aún sientes la necesidad de explicar por qué haces lo que haces, no estás listo para liderar. Porque el verdadero líder, en casa, en la calle, en su alma, es el que irradia una fuerza tan clara que su sola postura responde cualquier pregunta antes de que sea formulada. Él no se defiende, porque su vida, su mirada, sus resultados, ya dejaron claro que atacarlo no tiene sentido. Cuando explicas, pides permiso. Cuando actúas en silencio, impones tu presencia. No te justifiques, no te vendas, no te diluyas. Que tu obra sea tu grito, que tu impacto sea tu defensa, y que tu silencio sea la advertencia que nadie se atreve a ignorar. Abandona la necesidad de ser entendido.
Entra en la sala como quien ya venció. No anuncies tu poder. Insinúalo. No supliques claridad. Encarna misterio. No te ajustes al molde. Derrítelo. Porque los hombres que cambian el mundo no escriben manifiestos. Hacen temblar el suelo al caminar. Ley 7. Haz de la soledad tu fortaleza, no tu carencia. Todo hombre, tarde o temprano, se encuentra solo. Y ese momento no es un castigo, es una prueba, una iniciación, un filtro invisible donde se separa el que necesita compañía para sostenerse, del que se ha vuelto suficiente para sostener su mundo interior sin derrumbarse. Y si no sabes habitarte, si no puedes sostener tus pensamientos sin aturdirte, si no eres capaz de estar contigo mismo sin necesidad de distracciones, entonces no has llegado todavía. Eres rehén de un vacío que constantemente exige ser llenado por otros. Pero la soledad, cuando es asumida desde la conciencia, se transforma. Deja de ser ausencia, se vuelve altar. Deja de ser un rincón oscuro, se vuelve trono interior. Porque el hombre que puede estar solo sin quebrarse es el único que puede liderar sin necesidad de que lo sigan. Jung lo entendía con precisión quirúrgica. La individuación, el proceso de volverse quien verdaderamente eres, exige separación. Exige enfrentarse al espejo sin testigos, sin aplausos, sin intermediarios. Solo así emergen las partes fragmentadas del alma. Solo así se puede reintegrar la sombra, recuperar la energía, estructurar el verdadero yo. Maquiavelo no hablaba de soledad espiritual, pero sabía que los hombres de poder planean en silencio, diseñan desde la sombra, no actúan desde la ansiedad colectiva, sino desde el cálculo sereno que solo la distancia emocional les permite. La corte bulliciosa es una trampa para el pensamiento estratégico. El que gobierna necesita espacios vacíos para ver el tablero completo. El que no tolera el silencio termina hablando más de lo que debería. Y el que no sabe estar solo será manipulado por cualquiera que lo escuche. Tú, si de verdad buscas convertirte en un hombre exitoso, no a los ojos de la masa, sino a los ojos de tu destino, debes romper con la necesidad infantil de pertenecer. La soledad no es castigo, es entrenamiento. Es el templo donde se forjan los hombres que no se doblan. No huyas de ella. Entra, cierra la puerta y quédate, hasta que descubras que no necesitas a nadie para convertirte en alguien. Ley 8. Nunca te igualas con quien aspira menos. La energía de tu entorno te moldea, y si no eres consciente de eso, terminarás adaptándote a vibraciones que no te corresponden, bajando tus estándares para no parecer arrogante, conteniendo tu grandeza para no incomodar, disfrazando tu ambición para ser aceptado. Pero el éxito, el verdadero éxito, no puede convivir con la mediocridad sin volverse tóxico. Porque tarde o temprano, si insistes en convivir con quien se conforma con menos, tu alma se reprogramará para creer que eso es lo máximo a lo que puedes aspirar. Maquiavelo no era sentimental con esto. Recomendaba alejarse del vulgo, del pensamiento plano, de la moral colectivista que nivela hacia abajo. Para un príncipe, decía, no hay mayor error que rodearse de iguales que no lo elevan. El líder necesita aliados, no lastres. Necesita mentes que lo reten, no cuerpos que lo aplaudan. Jung diría lo mismo con otro lenguaje. Rodearte de personas que niegan su sombra no te hace más sano. Te vuelve más inconsciente, porque acabas normalizando lo que deberías trascender, imitando lo que deberías cuestionar, proyectando tus partes dormidas sobre quienes nunca despertarán las suyas. Y eso te ancla, te ahoga, te borra lentamente. Así que esta ley es simple pero no fácil. No te igualas. No reduces tu fuego para no quemar. No minimizas tu visión para que otros no se sientan pequeños. No escondes tu hambre porque a tu alrededor están satisfechos con migajas. Tú no viniste aquí para pertenecer. Viniste para transformar. Y eso requiere selección, frialdad, decisión. No por orgullo, sino por propósito. Y si eso implica caminar solo, entonces bendice ese camino. Porque estar rodeado de mediocres te hará perder tiempo, energía y claridad. Pero estar solo te hará soberano. Corta vínculos sin pena. Purga tu entorno como se purga un reino, con precisión,
no con odio. Aléjate de lo que anestesia tu fuego. No te rebajes por diplomacia emocional. El que quiere ser montaña no puede dormir en el barro. Elige soledad antes que compañía que oxida. Elige grandeza antes que comodidad. Elige rareza antes que pertenencia. Porque los hombres que dejan huella no se mezclan, se elevan. Ley 9. Transforma el dolor en acero. Tu historia no es excusa. Todos tenemos una historia. Todos tenemos heridas. Momentos que nos rompieron, personas que nos traicionaron, oportunidades que no llegaron, infancias que dolieron, caminos que se torcieron. Pero si todavía usas esa historia como excusa, entonces no estás escribiendo la tuya. Estás repitiendo un guión ajeno. Un guión de víctima. Un guión que justifica tu parálisis, tu ira, tu mediocridad. Y esa es la cadena más invisible y más cruel. La del hombre que se ha convencido de que su pasado es su condena. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y eso significa que, mientras no enfrentes tu historia con responsabilidad brutal, la repetirás una y otra vez, no como recuerdo, sino como patrón, como sabotaje encubierto, como decisión disfrazada de mala suerte. El dolor que no se convierte en fuego interior, se convierte en prisión. Maquiavelo lo entendía a su manera. En sus palabras, los hombres fuertes no surgen de contextos ideales, sino de la adversidad. Las crisis no destruyen al príncipe, lo revelan, lo forjan, lo consolidan. Porque el poder real no se mide por la falta de cicatrices, sino por la capacidad de convertirlas en escudo. ¿Y tú? Si deseas ser más que un sobreviviente elegante, necesitas una alquimia radical. Convertir tu dolor en acero. No para endurecerte por fuera, sino para reforzarte por dentro. Las lágrimas no te hacen débil, pero usarlas como coartada, sí. No eres tu infancia, no eres tu trauma, no eres tus pérdidas. Eres lo que decides construir con eso, o lo que permites que eso te robe. Tu historia no es excusa, es materia prima. Úsala, domínala, extrae de ella el núcleo ardiente de tu visión más brutal, y camina hacia adelante no a pesar de tu pasado, sino gracias a él. Ley 10. Desaparece cuando estés en la cima. El hombre sabio no se desgasta. La última ley no habla de conquistar. Habla de desaparecer. Porque el hombre que necesita estar siempre visible, siempre activo, siempre opinando, siempre luchando por mantener el trono, es un hombre que ya comenzó a perderlo. El verdadero poder no necesita exponerse todo el tiempo. El sabio no permanece en escena hasta el último aplauso. Se retira antes, cuando su nombre todavía pesa, cuando su ausencia se vuelve más poderosa que su presencia. Maquiavelo sabía que el desgaste mata el respeto, que el príncipe que se muestra demasiado se convierte en objeto de rutina, y la rutina mata la reverencia. El que no sabe retirarse se vuelve esclavo del espectáculo que creó. El que no aprende a desaparecer muere en escena. Olvidado. Jung lo explicaría desde el ciclo arquetípico. Todo camino de transformación real culmina en integración, en recogimiento, en el descenso simbólico a las cavernas del alma. El héroe que no regresa a su interior después de la conquista se convierte en tirano. El sabio, en cambio, sabe cuándo ha cumplido su función. No se aferra. No necesita más pruebas. Se marcha. Y con ello, se vuelve eterno. Tú, si has llegado hasta aquí, si has matado al niño que pedía permiso, si has abrazado tu sombra, si has impuesto tu presencia, si has hecho del silencio tu bandera, entonces esta última ley es tu corona. Desaparece a tiempo. Desaparece para no ser devorado por el sistema que conquistaste. Desaparece antes de que te desgasten. Antes de que la admiración se vuelva costumbre. Haz que tu figura se diluya, pero que tu eco resuene durante años. No eres eterno, pero puedes volverte inolvidable, y eso solo se logra con una retirada precisa, estratégica, ritual. Ahora mira lo que has dejado atrás. El niño herido, el mendigo de afecto, el hablador compulsivo, el justiciero sin poder, el hombre que necesitaba ser visto.
Ese ya no eres tú. Ahora llevas dentro al estratega, al rey, al guerrero, al sabio. No necesitas explicarte. No necesitas exponerte. No necesitas pertenecer. Solo necesitas mantenerte en eje. Porque cuando un hombre alcanza ese centro, ya nada externo puede tocarlo. Este no es el final. Es el inicio de tu verdadero dominio.